Hay bastantes enfermedades que también están asociadas, más que todo por aquellas dietas que yo debo hacer más estrictas, más restrictivas. Por ejemplo, la diabetes, presión alta, colesterol, triglicéridos, insuficiencia renal. ¿A qué me llevan todas estas enfermedades? A que tengamos que pedir que se disminuya harina, que se disminuya azúcar, sal, grasa, incluso hasta el agua. Entonces ahí voy llevando una consecuencia ante estas enfermedades, que obviamente por querer compensar la parte de la enfermedad, descompenso otras. Otras enfermedades del aparato digestivo que se me van a ver ahí involucradas, tenemos la bucodental, donde, como les mencioné antes, se nos baja la producción de saliva, pero también puedo llegar a tener falta de piezas dentales. Ambas, ¿qué me van a causar? Una dificultad a la hora de masticar, a la hora de formar el bolo que les dije anteriormente, lo cual me va a ir limitando lo que es la ingesta de alimentos. El reflujo es otro, ¿verdad? Es esa acidez, ese ardor que se manifiesta, o esa sensación de que la comida se me devuelve. Lleva a que se debe de evitar varios alimentos, por ejemplo chocolate, café. También la dificultad para tragar es otro, donde va a ir costando un poquitito esa parte para tragar. Entonces hay que ir cambiando texturas de la comidas no tan secas. Entonces a veces por ese lado tienden a pasarse mucho a que entonces coman solo sopas. Entonces, depende de lo que le agreguemos a esas sopitas, van bajas en nutrientes. El estreñimiento es otro que va a provocar inflamación, falta de apetito, que me lleva, como les digo, a comer menos. Otras enfermedades neurológicas, hay varias, nada más se las voy a mencionar un poco, por ejemplo la demencia, el Parkinson o el accidente, lo que es cardiovascular, lo que hacen es dificultar también la parte de tragar. Entonces vamos a lo que hablamos también un poquito antes. Una de las más comunes de estas enfermedades pues psiquiátricas, que también es otra, es la depresión. Es una de las más comunes también en el adulto mayor. A veces tendemos a pensar de que ellos no se nos van a deprimir, y pues todo lo contrario. Y esta depresión está muy ligada a un riesgo de malnutrición. Ya por sí sola, lo que es la depresión es causa de pérdida de peso y de deficiencia de varias vitaminas. Por ejemplo, la vitamina B6 es una de las que tienden a ser deficientes en una depresión y me llevan a una anemia. Igual que el ácido fólico, que me causa fatiga, y ciertos minerales como el zinc y el magnesio, que también al ser deficientes en el cuerpo del adulto mayor llevan a una pérdida del apetito. Entonces, como yo siempre digo, es una cadena. Tengo ya el factor de la depresión sumado a estas deficiencias de nutrientes y a esa pérdida de apetito, aún más grande es esa pérdida de peso y de nutrientes principalmente. Hay ciertas enfermedades que por sí solitas, ¿verdad?, me van a provocar una pérdida de energía, de esa energía que el cuerpo pues necesita para funcionar, o se me van a gastar, mejor dicho, en otras palabras, es que voy a consumir o a gastar más energía por el estrés que estas enfermedades me provocan, como cuáles: infecciones recurrentes, traumatismos, o sea, golpes, la misma diabetes, un cáncer, el Parkinson por su temblor, ¿verdad?, su movimiento gasta energía. Y las úlceras son otras que me gastan por ahí energía. Ciertos medicamentos se me ven involucrados
Más que todo es pues como causa secundaria del medicamento, que me van a provocar la pérdida del apetito, pueden provocarme náuseas, vómitos, alteración al gusto. Es muy común que escuchemos que en el adulto mayor nos dice, es que tengo el paladar amargo. Muchas veces es por todos estos medicamentos, entonces ahí hay un rechazo hacia la parte de comer por esta falta de este gusto. También me pueden provocar diarrea, o lo que es la somnolencia, que anden ahí como un poquito con ese sueño y ¿verdad? Entonces prefieren a veces estar un poquito más dormidos, más acostados, que el comer. ¿Qué otros factores ya a nivel general me pueden llegar a afectar? Un cambio de residencia o un cambio, ¿verdad?, de casa, que el adulto tiene que movilizarse. Lo sacamos de ¿verdad?, de su entorno en el que estaba, de su rutina. Esto les afecta bastante. El sentimiento de sentirse inútiles, el que, ¿verdad?, no pueden hacer algo, les afecta bastante y me puede llevar, ¿verdad?, al sentirse deprimidos. Lo mismo que la soledad, ¿verdad?, el estar solos. Ahí me influyen varias cosas. Primero, ese sentimiento de soledad. Segundo, el no, por sí solo tal vez no prepararse las comidas más adecuadas o a sus horas o en cantidades adecuadas. Comidas preparadas por otras personas, a veces ¿verdad?, no les gusta como el sabor de otra persona o como lo prepararon, entonces tienden a comer pero van dejando. Texturas de los alimentos, ligado a la parte esta que les mencionaba de tragar, en el que, ¿verdad?, tal vez no tengo esa textura adecuada. Y vamos dejando alimentos o comidas por ahí de lado. Los mismos alimentos, el volver las comidas un poco monótonas, siempre las mismas. La inactividad física, el que dejan, ¿verdad?, un poco de salir a caminar. A eso tal vez me refiero con actividad física, el por lo menos salir, ir a dar una vuelta. Se dejan mucho de lado estas cositas y les afecta bastante. Porciones inadecuadas, no las adecuadas, ya sea tanto pueden ser menor cantidad o pueden ser mayor cantidad. El comer en la cama. También llega a afectar, ¿verdad? No es lo mismo si yo le digo, no, hoy no se levante, quédese aquí, yo le traigo el desayuno. El no salir, el ver, tener contacto, ser sociable, estar en contacto con otras personas, me afecta esa parte social. Bueno, ¿qué consecuencias voy a tener a raíz de todos estos factores que les acabo de mencionar? Que si me llevan a esta malnutrición, pues puedo tener como consecuencia infecciones un poco recurrentes, porque el sistema inmunológico, ¿verdad?, que es el encargado de defender, anda bajo. Puedo tener gripes recurrentes, neumonía, infecciones urinarias también. Lo que son descompensaciones de enfermedades, hay muchas enfermedades que se me pueden descompensar a raíz de falta, por ejemplo, de ciertas vitaminas o ciertos minerales. Puedo descompensar también una diabetes, por ejemplo. También tener trastornos a nivel de piel, a nivel cutáneo, ¿verdad?, riesgos de úlceras, uñas frágiles, caída de cabello. Todos esos son señales de que hay nutrientes que me están faltando. Una atrofia muscular, que es la pérdida, ¿verdad?, que hablamos de la masa muscular. Entonces tengo más propensa a la parte de caídas, de fracturas, de esos accidentes, fractura de cadera, que es pues una de las más comunes.